alegra mucho que nos podamos reunir el día de hoy y venir a la palabra de Dios y encontrarnos con nuestro Señor, ¿verdad? A través de adorarle, pero también a través de la revelación perfecta de su palabra. Así es que abre tu Biblia en Lucas capítulo 19. Y acompáñame a hacer una oración. Señor, estamos reunidos nuevamente alrededor de ti, de tu palabra, Señor. Simplemente, Señor, porque tú nos rescataste un día, Señor, y nos has traído hasta aquí. Y te pedimos que esta noche podamos verte con claridad, Señor, y que podamos llevar tu palabra a nuestro corazón, Señor. De una forma clara y sencilla, Señor, háblanos de manera que podamos ponerlo por obra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice el verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Eso dice el verso 1, ¿verdad? Bueno, Jesús está muy, muy cerca de Jerusalén, muy, muy cerca. Jericó está más o menos a 25 kilómetros de Jerusalén y Jesús pues no ha parado de caminar hacia allá, y vimos en el miércoles pasado, ¿verdad?, que él sabía exactamente a lo que iba, ¿no? Él estaba poniendo su vida por cada uno de nosotros, por toda la humanidad, y pues así como un cordero que va hacia el matadero, Jesús sigue caminando hacia Jerusalén. Estamos en la última semana, cada vez se va a poner más intenso y vamos a ver de forma a lo mejor más, no sé si más cruda o más intensa, el sacrificio de Jesús por nosotros, ¿no? Y bueno, esta ciudad Jericó era una ciudad muy fértil, también se le llamaba la ciudad de las palmeras, y era de un clima cálido, era una ciudad importante. Es una ciudad también que fue testigo de, ¿se acuerdan cuando Josué manda a los espías para llegar a la tierra prometida? Llegan a esta ciudad y vemos ahí a Rahab, una historia también de redención, que creyó, ¿no?, que estos espías venían de parte de Dios, que creyó que el pueblo de Dios verdaderamente es el pueblo de Dios, ¿no?, y que lo que ellos decían se iba a cumplir, y entonces esta mujer cree en este mensaje y entonces hace un pacto con ellos, y al final de la historia, que la puedes encontrar ahí en Josué capítulo 2, esta mujer junto con su familia pues se salva del juicio de Dios, ¿no?, hacia esta ciudad. Y es interesante porque Hebreos 11:31 dice eso, confirma eso, ¿no? Dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces es interesante porque justo en estos pasajes vamos a ver historias pues semejantes a eso, a cómo la gracia de Dios en un momento llega, ¿no?, con un mensaje, así como llegó a nuestras vidas, y si las personas que lo escuchan deciden abrazarlo, creerlo, pues las personas son salvadas por Dios, ¿no? Así de increíble como suena, es la realidad, así como le pasó a esta mujer. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, también era una ruta muy comercial que estaba vigilada por Roma, obviamente, y había estos recaudadores de impuestos y todo esto. Y aparte de ser una ruta comercial, era una ruta peligrosa. De hecho, en esta ruta vemos también cómo Jesús ejemplifica esta historia del samaritano, ¿se acuerdan? Que está ahí tirado y todo esto, y este samaritano le ayuda. Entonces, es un lugar especial y es un lugar que
Todas estas cosas tú puedes pensar, ¿no? En el contexto, que las personas que están oyendo las historias y lo que va a suceder ahí, pues tienen un poco en su mente, ¿no? Es parte de su historia, es parte de lo que ha pasado en ese lugar. Y bueno, leamos el verso 2. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Este árbol era un árbol típico de ese lugar y pues sí crecían altos, pero las ramas eran suficientemente fuertes para que pudieras trepar y quedabas como a una altura, no sé, por acá así. Entonces las personas podían estar ahí y para que te imagines un poco. Dice, un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una historia increíble. Sé que probablemente la habías oído, pero hay muchas cosas que aprender de esta historia. Pareciera que uno lo lee y dice, no, pues Zaqueo fue el que fue a buscar a Jesús, ¿no? Pero en realidad, si ponemos atención, y no quiero llevarte como hasta el final, pero bueno, para que lo veamos, en realidad Jesús, Dios, es quien va y busca a Zaqueo. De hecho, el último versículo lo dice, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el verso 10, ¿no? Entonces, Jesús intencionalmente va por ahí y sabe que Zaqueo está por ahí. Pero es muy interesante y tenemos mucho que aprender de la actitud de Zaqueo y de lo que él hizo, o sea, cómo respondió a este mensaje. Jesús va enseñando, va anunciando esta buena noticia de que ha venido para salvar a los perdidos, ha venido a rescatar a todo aquel que decide creer en él como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y entonces, este Zaqueo, lo primero que vemos es que dice que, pues, su condición, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo muchas historias acerca de personas con alguna condición de salud, ¿no? El último que vimos, un ciego que recibe la vista, ¿no? Que también es salvado porque cree en Jesús como el Mesías. Pero en esta ocasión, Lucas pues nos cambia así el panorama y parece que venimos así como escuchando puras historias de pues, personas en necesidad también física y todo. Y dices, bueno, sí, Jesús vino a ellos, pero tal vez tú dices, pues yo no tengo a lo mejor no tengo una enfermedad o no soy pobre económicamente. ¿Y qué onda? ¿Será que Jesús vino también a mí? O tal vez Él solo vino hacia esas personas, ¿no? Pero aquí es claro que Lucas quiere que los lectores sepan también que Jesús vino a salvar a todos, no importa la condición en la que se encuentren, digamos, natural, ¿me entiendes? Porque todas las personas estamos en una condición de pobreza, de desahuciados espiritualmente. Entonces Jesús viene a todos. Y este hombre es un hombre rico, es un hombre jefe de los publicanos. Ya hemos hablado de los publicanos, personas que recaudaban impuestos, ¿no? Pero que hacían, pues, abusaban de esto y ellos cobraban más de la cuenta y se quedaban con eso. Y de esa forma ellos se enriquecían. Bueno, ahora este hombre es jefe de estos amigos, ¿no? O sea, imagínate, si ya los publicanos eran bastante desechados, ¿no? Por los judíos, porque eran, pues básicamente traicioneros, ¿no? Personas que estaban abusando del pueblo y todo. Ahora un jefe de los publicanos, imagínate, pues en qué concepto lo tenían las personas en esos momentos. Era como, pues si este es peor, este es mega peor, ¿no? Bueno, pues Jesús va por este hombre, ¿no? Así como por mí,
como Pablo también decía, ¿no? El peor de los pecadores. Y Jesús va al encuentro de él, y entonces lo vemos así, ¿no? Pero llama mucho la atención los versos que vienen, porque dice que siendo él bajo de estatura, él dice el verso 4 que, y corriendo delante subía a un árbol sicómoro. ¿Te acuerdas que habíamos visto se me va? Bueno, que habíamos visto que en esta cultura, en este momento, no era bien visto una persona, y mucho menos mayor, y mucho menos importante, verla que anduviera deprisa o corriendo por algo en las calles. Era algo, aparte de raro, era algo como, o sea, era mal visto. Las personas no se vestían como ahora, llevaban túnicas y todo, y el hecho de, para que ellos corrieran tenían que levantar sus túnicas y correr. Ahora, para subirse a un árbol, si eran túnicas, ¿no? O sea, no era para nada cómodo y era muy vergonzoso. Entonces, una persona viendo a otra mayor y rica corriendo es como, o sea, ¿qué le pasa? O sea, o pasó algo muy grave, o esta persona no le importa, algo está haciendo que no le importa que se burlen de él. Y aparte que es una persona despreciada, o sea, Zaqueo sabía que iba a ser la botana de todos, ¿me entiendes? O sea, pero no le importó y se subió a este árbol. Y eso también era como, ¿qué hace esta persona? O sea, tal vez un esclavo, tal vez algo así, pues los podías ver corriendo y haciendo estas cosas, pero una persona rica, así como que era súper raro. Entonces, vemos esto que llama muchísimo la atención, que va porque quiere ver a Jesús, ¿no? Y eso ya creo que nos dice mucho acerca de lo que está pasando con Zaqueo en su corazón. Porque siendo una persona así, digamos una persona ratera, ¿no? Una persona que defrauda, lo menos que quisiera era ver al Mesías sabiendo su mensaje, ¿no? Entonces, ¿para qué quisieras ir a verlo? Y aparte, ¿para qué quisieras ir a verlo y quedando en ridículo alrededor de todos? Entonces, al parecer, en Zaqueo, dentro de él, estaba pasando algo en su corazón, ¿no? Y él quería ver al Mesías, pero más adelante se ve lo que sucedió, como Jesús, viendo esto que hace Zaqueo, y Jesús sabiendo que va para salvarle, pues le honra delante de todos, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Hoy, o sea, baja, apúrate, porque voy a pasar hoy en tu casa, voy a estar hoy en tu casa. Y por increíble que parezca, pues Zaqueo lo recibe con mucho gozo, con mucha alegría. Y eso también es muy raro. O sea, Jesús es Dios hecho carne, es santo, ¿me entiendes? Claro que trae un mensaje de salvación, claro. Pero tú has visto también cómo le habla a los fariseos, ¿no? Hemos visto. Y para nada creo que Zaqueo se creía una buena persona en la que, claro que pasa Jesús, pues no tengo nada que esconder. O sea, su casa ya era un monumento a todo lo que había robado, ¿no? Era una persona rica por todo lo que había hecho. Pero Jesús también no dice como, no, yo no puedo entrar a esa casa, ¿no? O yo no puedo salvarle así en esa condición. Necesitaría que Zaqueo hiciera cosas para poderle salvar. Y Jesús no hace eso. Y Jesús va a su casa. Y me puse a pensar esto, que muchas veces hay personas que cuando oyen el mensaje de Jesús, cuando, así como Zaqueo, oyen que Jesús viene, ¿no? Les empiezan a hablar de Jesús, has escuchado de Él y todo, y tal vez están diciendo que tomes una decisión por Él, ¿no? Que Jesús te quiere salvar, y a veces el impedimento es ese, ¿no? No, es que no sabes quién soy, no, es que no sabes lo que yo he hecho, no, es que no sabes, tengo tantas cosas pendientes, he defraudado a tantas personas, o he hecho cosas horribles, ¿no? Y eso es un impedimento, pensando que las personas piensan muchas veces que tienen que arreglar todo eso en su vida, y así entonces Jesús puede entrar a sus vidas, puede entrar a sus casas, puede entrar a sus corazones, pero vemos aquí que no es así. Entonces, bueno, Jesús va con este hombre, todos, en el verso 7 puedes ver como todos, así como me imagino que Zaqueo habrá pensado mientras corría, todos se van a burlar, y pues sí, todos se burlaron y aparte murmuraban en contra de Jesús diciendo, ¿cómo
es que Jesús, ¿no? Este maestro que dice que viene de parte de Dios, va a estar en la casa de esta persona pecadora. Pero así es, así Jesús lo hizo. Y luego el verso 8 es increíble, porque si ves no hay como una conversación previa. Digo, no sé si la hubo o no, pero o si Zaqueo ya había escuchado ese mensaje que Jesús estaba enseñando, pero Zaqueo dice que se pone de pie y muestra que un arrepentimiento genuino. ¿Te das cuenta? En primera dice que va a dar la mitad de sus bienes. Ten en cuenta que era una persona rica. La mitad de sus bienes a los pobres. Y aparte, si en algo he defraudado, dice alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta declaración va más allá de lo que la ley exigía a devolver cuando habían hecho eso, un fraude, un robo. Entonces, es como, ¿qué es esto? Yo me puse a pensar y es como que Zaqueo no le importaba quedarse sin nada, ¿te das cuenta? O sea, porque si vas a devolver cuadruplicado lo que le has quitado a las personas y debes de estar, o sea, debes de saber que va a haber personas que van a venir a decir, ok, pues yo quiero lo que me has robado. Roma cobraba tanto y tú me cobraste tanto. Regrésame lo otro. Entonces, Zaqueo parece que deja todo y parece que él se arrepiente genuinamente. Y eso es algo que tenemos que aprender como creyentes. A veces nosotros decimos estar arrepentidos de cosas que hacemos, pero nunca, a veces tenemos un acto en el cual verdaderamente restituimos. O sea, se ve que es un arrepentimiento genuino cuando la persona cambia su mente, así como Zaqueo, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no voy a robarle a la gente, ¿no? Ya no voy a extorsionar, sino ahora quiero darles, ¿no? Lo que yo tengo, no importa que me quede sin nada. Y eso es algo que podemos ver de forma clara, un arrepentimiento. Y nos tenemos que preguntar esto muchas veces, ¿no? Cuando nos arrepentimos, podemos hacer una evaluación también y decir, ¿verdaderamente me habré arrepentido? Pues ¿cómo lo sé? Pues si ha cambiado mi forma de pensar, ¿no? Si no ha cambiado mi forma de pensar y solamente me siento mal, ¿no? Probablemente no me he arrepentido. Bueno, verso 9, vemos cómo Jesús le salva. O sea, esta persona creyó en Jesucristo como el Mesías, como el Rey que había de venir a salvar al mundo, a salvarlo a él. Y aquí Jesús hace una declaración. Dice, el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y acompáñame, o si quieres te leo Gálatas 3, del 7 al 10. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Te das cuenta? Él ha creído por fe en Jesucristo. Verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y vemos eso en Zaqueo, ¿no? En lo que Jesús declara, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, Jesús está diciendo esto. Este hombre ha creído por la fe en lo que Dios está haciendo en este momento, que es haber llevado a Jesucristo, haber enviado a Jesús para salvar los pecados, incluidos los de Zaqueo. Y es hermoso. El siguiente versículo, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como lo dijimos al principio, o sea, nos debe de quedar claro que Dios envió a su Hijo a salvar a todos. ¿A quiénes dice que vino a salvar y a buscar? A todos los que se habían perdido. Y eso es toda la humanidad, bro. O sea, no importa si son ricos, pobres, chaparros, gorditos, altos, güeros, lo que sea.
como sea, si no han aceptado a Jesucristo, ¿no? Jesús les anda buscando y viene a salvar a todos. Entonces, hasta el que a veces nos imaginamos que pareciera que no, pues así como en este momento ellos pudieron haberse imaginado, ok, Jesús puede salvar a todos, pero a Zaqueo no, ¿no? O sea, no me digas que Jesús puede salvar a Zaqueo, que Dios puede salvar a Zaqueo y perdonarle todos sus pecados, pues sí puede. Y así puede perdonar tus pecados, así como ha perdonado los míos. Y eso es algo glorioso y hermoso. Bueno, sigamos. Dice, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, aquí está la razón de esta parábola, y es algo que debemos de tener en cuenta ahorita que la leamos, porque podríamos como sacarla del contexto. Entonces dice que Jesús dice esta parábola porque pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente, ¿no? Y bueno, verso 12, dice, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es importante, y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esto se refiere a que a cada uno le dio una mina, no que a cada uno le dio 10, sino repartió las minas entre los 10, ¿no? Negociad entre tanto que vengo. Verso 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Verso 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Bueno, ahí vamos a parar tantito. Tenemos esta historia. Acabamos de ver una historia de redención hermosa y acabamos de ver una cara, se podría decir, un aspecto de Jesús que nos encanta mucho ver, ¿no? Que es el hecho de la salvación por gracia, ¿no? Esta gracia del Señor que se entregó a sí mismo por nosotros, y es algo hermoso, y es algo por lo cual debemos de voltear constantemente y vivir a través de ella. Pero Lucas nos presenta también esta otra faceta del rey, ¿no? Jesús es el rey y como rey, pues Él es amo y Señor y tiene siervos, ¿no? Y las personas que han decidido creer en Él somos sus siervos, ¿no? Somos personas que le sirven, somos personas, que hemos entregado nuestra vida a Él. Y entonces se dirige a ellos y también, como dijimos al principio, para enseñarles cómo funciona todo esto del reino, ¿no? De Jesús, cuándo se va a establecer completamente y cómo eso impacta las vidas de los creyentes. O sea, cómo impacta mi vida, cómo impacta tu vida el hecho de que Jesús regresará, porque a eso se refiere esta parábola. Entonces, vimos que Jesús dice que este hombre noble se va para recibir un reino, pero antes de irse reparte esta, que es más o menos, me parece que calculé que como 8,000, 10,000 pesos, como 3 meses de trabajo, más o menos equivalía a una mina, ¿no? Y es más o menos lo que les dejó. Es solamente para ejemplificar que era una cantidad pues considerable, ¿me entiendes? Algo con lo que puedes hacer algo, ¿no? No es algo así pequeño ni nada, sino es algo suficiente con lo que podrías trabajar en ello, ¿no? Cuidarlo, hacerlo crecer, y eso es a lo que se refiere. Dice, verso 15, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¿Te das cuenta? Ahora tenemos a este rey que está pidiendo cuentas, ¿no? Y a veces eso no nos gusta tanto. Nos gusta el primer rey, ¿verdad? Que viene y nos salva y todo, y está padrísimo, y es real, y así es. Pero no se nos debe de olvidar que es un rey, ¿no? Y que va a pedir cuentas. Y aquí está. Dice, verso 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo,
Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en mi pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Wow. Un contraste, ¿no? O sea, parece como si hubieran cambiado de persona, pero no. Debemos de estar conscientes de esto, de que tenemos un Dios así, un Dios que es amor, pero también es justicia, ¿verdad? Y bueno, esta parábola tampoco es para que te sientas mal ni nada, sino que es un aliento para los creyentes y eso nos explica lo que dijimos antes. ¿Cuándo y cómo será el reinado de Jesús? Y lo primero que vemos es que Jesús les está diciendo en este momento que va a suceder, ¿no? En unos días que voy a entregar mi vida, no voy a tomar el reino por completo, ¿no? Como ustedes piensan, porque ¿qué pensaban ellos de Jesús? Que iba a venir, ¿no? Con poder y que iba a quitarle el poder a Roma y todo esto. Entonces ellos tenían eso en mente. Tal vez no sabían cómo iba a ser ni nada, pero habían visto a Jesús también de forma poderosa, ¿no? Habían visto el Espíritu de Dios sanando y haciendo cosas increíbles y seguramente podían haber pensado, pues no sabemos cómo va a ser, pero tal vez llegando a Jerusalén esto se va a poner, ¿no? Y con una palabra va a tirar a todo el ejército y todo esto. Y tal vez ellos estaban esperando eso y tal vez tenían expectativas también acerca de que ellos estaban siguiendo al Mesías y cuando fuera rey, pues algo iba a pasar con ellos, ¿no? O sea, algo les iba a tocar, algo. Entonces Jesús explica, lo primero, que no iba a tomar el reino como ellos lo pensaban en ese momento, sino que se iba a ir. ¿Te das cuenta? Jesús les dice, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de sí mismo, ¿no? Él, por haber entregado su vida de una forma obediente y haber ido a la cruz, el Señor, Dios, lo exaltó hasta lo sumo y recibió un reino. ¿Qué reino? El reino que nosotros habíamos perdido, ¿no? A causa del pecado. Nosotros, el Señor Dios nos había entregado, le había entregado al hombre en Génesis, pues todas las cosas para administrarlas juntamente con Él, y el hombre pierde todo por rebelarse contra Dios, creerle a la serpiente, ¿no? Y hacerse autosuficiente. Entonces Jesús vence y toma este reino, pero dice, voy a volver, ¿no? Vamos a leer Filipenses 2, del 8 al 11, para que lo dice mucho más claro que yo. Filipenses 2, del 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta del reinado? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces ahí está, ¿no? Pero dice, me voy a ir, ¿no? No va a ser como ustedes piensan, pero antes de irme les voy a dar cosas, ¿no? Les voy a dar algo. Y ahora,
esta parábola no es igual a la parábola de los talentos en donde se reparten diferente. En esta Jesús les da lo mismo a todos, ¿te das cuenta? ¿Y a qué te lleva esto? A que todos los creyentes tenemos las mismas cosas, ¿no? O sea, ahí en el cuerpo de Cristo hay diferentes dones y talentos y todo esto, pero hay cosas que todos tenemos por igual. Para mencionar algunas de ellas, tenemos al Espíritu Santo, todos, ¿no? Tenemos una vida nueva que Él nos ha regalado, todos. Nos ha dado el Evangelio, su palabra, ¿no? A todos. Y nos ha permitido tener comunión con Él, todos por igual, ¿no? Entonces, muy parecido a estas minas, que todos, o sea, todos tienen lo mismo, ¿no? Pero ahora, dice que se las dejó, en primera, esas minas pues no eran en sí de ellos, ¿no? Sino es algo que le pertenece a Dios y que se los dejó y que les dijo que deben de, en el verso 15, para saber lo que, perdón, en el 13, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues negociar es hacer crecer algo que tienes, ¿no? O sea, tienes 100 pesos, los negocias para que en un tiempo tengas 200 y así vaya creciendo, ¿no? Y bueno, pues sucede esto, ¿no? Uno negoció muy bien y entonces le entregó 10, otro negoció pues bien y le entregó 5 y otro, que es el más curioso de todos, pues dijo, me da mucho miedo porque este señor pues es un señor poderoso. Es a lo que se refiere este dicho, ¿no? Que menciona ahí, es un señor poderoso, o sea que ni siquiera necesita mi ayuda para hacer las cosas. Podrían ser cosas que pueden sonar en nuestra mente, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, Dios, ¿de qué me necesita a mí que yo predique el evangelio y que yo haga esto? Y si Él puede hacer todo, ¿no? O sea, tal vez yo podría entorpecerlo más, ¿me entiendes? Y este hombre aparentemente se oye como más respetuoso, ¿no? Como, no, pues a mí me dio mucho temor porque yo te conozco y eres duro y eres pues de mucho respeto, entonces mejor la guardé para que no vaya a pasar nada, la guardé y aquí te la tengo, ¿no? Como, se oye como que fue muy fiel, ¿no? Pero a Jesús, al rey, no le gustó esto, ¿no? Y es curioso porque en primera vemos cómo el Señor recompensa estas diferentes actitudes o estos diferentes trabajos, ¿no? Al que obtuvo más, lo puso sobre más cosas en su reino, ¿no? Y lo vemos también que es proporcional, ¿te das cuenta? Pero es curioso porque en este mundo, bueno, en el reino de Dios las cosas son al revés, ¿no? Y poco a poco, mientras vamos conociéndolo, nos vamos dando cuenta del porqué un poquito, ¿no? Y vamos viendo cómo esas cosas son buenas, ¿no? Y son privilegios y todo esto. Por ejemplo, hay personas que luego piensan, no, pues yo ya ni voy a hacer algo bueno porque me van a encargar más cosas, ¿no? Mientras mejor lo hago, mejor me... ¿Y qué vemos aquí? ¿No? Y tal vez podríamos pensar erróneamente como, no, pues yo estuve haciendo la labor que el Señor me pidió, fui fiel y todo, y me voy a descansar. Con el Señor allá, pues ya mi reposo va a ser allá. Y vemos que el premio del Señor, o sea, el enorme privilegio es poder seguir sirviéndole en la vida venidera, ¿te das cuenta? Y que el Señor nos dé responsabilidades en nuestras manos. Y eran responsabilidades mucho más grandes, ¿no? Entonces, algo que debemos de tener en cuenta es que no vamos a ir al cielo a estar nada más como estáticos, ¿no? Viendo a Dios, sino va a haber cosas que hacer, ¿no? Él es un rey que reina. Pero es increíble ver también cómo el Señor a cada uno nos va a poner en diferentes lugares que corresponde exactamente a cómo hayamos administrado lo que el Señor nos dio aquí en la tierra. Y eso es increíble y es algo que, aparte que creo que nos debe de emocionar, de motivar, está bien eso,
también debe de hacernos pensar, porque la verdad podríamos identificarnos con este hombre que dijo, yo mejor lo guardo, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? No, pues todo lo que me ha dado el Señor, mejor lo cuido, lo guardo, no se vaya a dañar, ¿no? Algo. Y no, o sea, el Señor quiere que usemos lo que el Señor nos ha dado. Y quiere que sepamos que si realmente tenemos temor de Él, si realmente lo vemos como un Señor, ¿no? Que es justo, que va a venir a pedir cuentas y todo, entonces debiéramos estar trabajando lo mejor que podamos, en vez de estar como pues relajados, ¿no? Así como, pues yo aquí lo tengo guardadito, lo cuido y pues ya cuando Él venga se lo entrego, ¿no? Entonces, es algo importante. El conocimiento de Dios nos debe llevar a temer y trabajar, no a vivir desordenadamente y sin trabajar para sus propósitos, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Entonces pienso que probablemente nos falte temor, ¿no? Temor real. A lo mejor estamos confundiendo el temor de Dios. Y es bueno que le pidamos temor, que le pidamos sabiduría para poder administrar lo que Él nos ha dado. Ya vimos lo que el Señor nos dio y el Señor quiere que eso se multiplique. ¿Te das cuenta? O sea, si el Señor me salvó a mí, el Señor quiere que a través de lo que Él ha hecho en mí, otras personas se salven también. Básicamente es eso. Si el Señor nos enseña su palabra, pues el Señor quiere que podamos también a otros llevarlos a la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hay algo muy interesante también en el último verso. Bueno, en el verso anterior también, en el 26, dice, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, es ese principio, ¿no? Mientras seamos más fieles en lo que el Señor nos ha encargado, en lo que el Señor ha puesto en su palabra y nos ha dado, y caminemos en ella, pues entonces se nos dará más. Si alguna vez has pensado a lo mejor, híjole, me gustaría a lo mejor, no sé, servir más al Señor. O me gustaría más entender su palabra más profundamente. Creo que es una buena lección esta, ¿no? La que Jesús nos da. O sea, con lo que tenemos, ser fieles en eso, perseverar en eso, o aprovechar lo que tenemos, y el Señor va a ir añadiendo a nuestra vida, ¿no? Al contrario que si nosotros simplemente nos guardamos lo que el Señor nos ha dado, pues probablemente perderemos cosas, ¿me entiendes? Y es triste eso. A veces como cristianos pensamos que el quedarnos como parados y no caminar con Jesús, o eso, detenernos en nuestro caminar con Dios, nos va a mantener en el mismo lugar, ¿no? Y ya cuando decido otra vez caminar con el Señor, pues empiezo de ahí donde estaba. Pero no es así. O sea, en cuanto nos paramos, se nos es quitar, o sea, perdemos, ¿me entiendes? Pero mientras caminamos, ganamos más de lo que caminamos. Entonces, por eso les dije al principio que esta parábola debe de motivarnos, aunque es una parábola que suena dura, pero pues la intención no es como hacernos agüitarnos y que ya no hagamos nada, sino al contrario, motivarnos por lo bueno que el Señor es, sabiendo que el Señor añadirá más, ¿no? Conforme más caminamos, que conforme más pongamos por obra lo que Él nos ha dado, en su reino va a haber cosas que hagamos y el Señor va a recompensar ese trabajo, ¿no? Bueno, verso 27 ahora sí. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Uy, ¿a qué se refiere esto? Pues estas personas a quien se refiere Jesús son las que vimos en el verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, ¿no? Y no se está refiriendo a los siervos. De hecho, si ves, aunque el siervo que no multiplicó esta mina,
pues no es el que el Señor decapitó y lo sacó ni nada, simplemente no tuvo una recompensa, ¿me entiendes? Le fue quitada la que tenía. Pero estos se refieren a los que le rechazaron, a los que ni siquiera eran siervos, a los que decidieron pues estar en contra del rey y rechazar al rey y no querer que él reinara sobre ellos, ¿no? Y eso es, creo que es un acento muy fuerte en esta parábola, a no tomar a la ligera, ¿no? Si hay personas que están escuchando hoy y tal vez no han rendido su corazón, ¿no?, a Jesús, no le han reconocido como rey, no han respondido al mensaje del Evangelio, pues no es algo con lo que podemos estar jugando, ¿no? Es algo delicado. A todo aquel que le rechace va a seguir en su vida en condenación, porque la condenación es rechazar a quien Dios envió. Entonces, pues va a haber cuando Jesús regrese, van a tener que pagar con sus propias vidas, y eso es la muerte, y es a lo que se refiere aquí. Entonces, hoy es una oportunidad para recibirle, ¿no? Si tú no le has recibido hoy es una oportunidad para recibirle, para no seguir endureciendo el corazón, sino para hacerte parte de su familia a través de la fe, como lo vimos en Zaqueo, ¿verdad? Bueno, verso 28. Bueno, antes de esto, pues ya Jesús va a entrar a Jerusalén. Vimos esto en este camino que Jesús va, pero a partir del verso 28, Jesús ya está a 1 kilómetro de Jerusalén, está a 15 minutos caminando, está Jerusalén ahí enfrente, ¿no? Y es lo que vamos a leer. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y Betania era un lugar que visitaba muchísimo, donde estaba María, Marta, Lázaro. Dice, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al estar en ella hallaréis un pollino atado. Esto es un burro pequeño, ¿no? Un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces, bueno, Jesús está, te digo, ahí ya viendo Jerusalén enfrente, el templo, todo. Y entonces Jesús tiene un plan, y es que había profecías que se tenían que cumplir, y muchas profecías, digamos que Jesús no las pudo haber planeado, ¿no? Como su nacimiento, como su muerte, como varias profecías, pero otras Jesús intencionalmente sabía que tenía que cumplirlas, y entonces obviamente planeaba, o sea, sabía que él tenía que entrar sentado en un pollino. Eso lo vemos en Zacarías 9, verso 9, te lo leo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta? Y lo que describe esta profecía es básicamente lo que vamos a ver en esta entrada. Justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Entonces, manda a sus discípulos a desatar este pollino. No sé si con anterioridad había hablado con las personas. Algunos comentaristas dicen que había estos burritos pues en esas localidades, y que a veces personas muy importantes de repente podían como solicitar alguno de estos animalitos, y ellos como por hacerles un favor o por prestarlos, pues simplemente los prestaban y las personas los usaban. Pero también es importante que veas que bíblicamente también eran usados por la realeza. O sea, cuando un rey o un profeta iba a dar un mensaje o iba a tomar el reino,
de forma pacífica, pues normalmente lo hacía montado en un pollino. Entonces describe esto que Jesús está haciendo, pues el ministerio del Señor. O sea, Él vino para traer paz, para hacer paz entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces está diciendo esto básicamente, que viene de forma humilde, ¿no? No como lo pensaban ellos. Tal vez ellos lo imaginaban que iba a venir arriba de un caballo, ¿no? Con una armadura y todo esto. Pero a los ojos de todos, pues esto es como todo lo contrario. Y ven a un hombre humilde que pidió, siendo el rey de todas las cosas, pidió prestado un pollino, ¿no? Y bueno, se sube en él y dice, ¿en cuál nos quedamos? 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, checa que dice multitud, de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora, ¿por qué le dicen esto a Jesús? ¿Por qué estos fariseos le dicen, oye, calla a tus discípulos? Pues porque esto que están diciendo con su boca, pues hace referencia, o sea, no quedaba duda que hacía referencia al Mesías, y no cabía duda que esto solamente se le dice a Dios, ¿me entiendes? Entonces estos fariseos obviamente no creían que Jesús era el Mesías, no creían que Jesús era Dios, y entonces para ellos es como una ofensa, es como algo muy grave lo que está pasando, pero es increíble lo que Jesús le responde, ¿no? En el verso 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y antes de seguir, quisiera detenerme un poquito en el verso 38 a ver lo que estaban diciendo, ¿no? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En primera hay una declaración que Él es el Rey, ¿no? Él es el Mesías, Él es el que Dios había preparado para traer paz, ¿no? Dice paz en el cielo y gloria en las alturas. En Levítico 26 está una porción en la cual Dios se refiere a que todo aquel que cumpla la ley, ¿no? Como Él había dicho, le está hablando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel iba a recibir, pues, puras cosas buenas de parte de Dios, ¿me entiendes? Entre ellas, paz. Y vemos aquí cómo Jesús vino, así como están hablando de Él, ¿no? Que vino a traer paz a nosotros. Y la paz que nos vino a traer mayormente, aunque hemos experimentado su paz en nuestro corazón en diferentes circunstancias, pero mayormente es la paz que tenemos con Dios al sabernos justificados por lo que Él hizo. ¿Cómo justificados? Pues Jesús cumplió todo lo que la ley decía, ¿no? Y entonces todo el favor de Dios que había prometido, pues recayó sobre Jesús, y todo aquel que cree en Él tiene este mismo regalo. O sea, Jesús le da el mismo regalo de todos los beneficios que Él ganó, ahora los tenemos todos los que hemos creído en Él. Y el más grande es sabernos perdonados y sabernos con paz delante de Dios. Eso es algo que todo creyente debemos de tener siempre muy en cuenta. O sea, pasan tantas cosas en nuestra vida, pero no debemos de olvidar que Jesús pagó por cada una de ellas y que nos ha regalado esa paz delante de Dios. O sea, tenemos verdaderamente, Dios no está enojado con nosotros, pero no porque seamos buenos, sino por lo que Jesús hizo. Hay personas que a veces les da un poco como de miedo, o sí, como temor decir estas cosas, porque podrías pensar como, órale, pues ya, o sea, me veo totalmente perdonado delante de Dios, soy justificado, no hay nada que se oponga entre Dios o sea, tengo una relación pues con Él así estrecha y no hay nada que pueda obstaculizarla, porque no depende de mí, sino de lo que Jesús hizo. Y entonces a muchas personas les cuesta mucho trabajo hablar de esto,
porque piensan que eso va a dar motivos para que cada uno de nosotros, pues más bien nos vayamos al pecado, ¿me entiendes? Pues lo que a mí me encanta hacer es pecar, entonces ya estoy justificado, pues ya. Pero cuando verdaderamente vemos hacia esa cruz y cuando verdaderamente vemos lo que costó el hecho que nosotros estemos justificados delante de Él, sería incongruente pensar que los creyentes van a ir de ese lado. Más bien, el que verdaderamente ha creído en lo que Jesús hizo, está profundamente agradecido por lo que Él hizo y de ninguna manera pensaría de una forma consciente. Yo sé que todos, dice la Biblia que todos pecamos, ¿no? No estoy diciendo que seamos perfectos ni nada, pero debería de haber en nosotros más bien la gratitud tan enorme para más bien acercarnos a Él y tener esta relación estrecha con Él en vez de alejarnos de Él al ver su amor tan grande. No sé si me debí entender, pero es algo muy grande y difícil de explicar a veces. Bueno, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y le dicen esto a Jesús, y entonces lo que responde en el verso 40 dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y en Salmos hay 2 ejemplos, si quieres apúntalos, en donde la Biblia habla de, hay muchos, pero solo puse 2, en donde la Biblia habla de que la creación misma adora a Dios. En el Salmo 148 lo puedes encontrar en repetidas ocasiones, pero específicamente lo puedes ver del verso 1 al 13, y en Isaías 55, en el verso 12. Leemos el de Salmos. Dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaban el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Y alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaban el nombre de Jehová, porque su nombre es enaltecido, su gloria es sobre todos, sobre tierra y cielos. Entonces, este dicho, esto que Jesús les dice, aunque pareciera como raro, pero en realidad lo que está sucediendo aquí es algo enorme, ¿te das cuenta? O sea, Jesús está entrando en Jerusalén, entrando en el templo, o sea, este plan divino desde Génesis se está llevando a cabo. Y no me sorprendería que verdaderamente, si estas personas se hubieran callado, verdaderamente los montes, las piedras y todo hubieran alabado al Señor por lo que estaba haciendo. O sea, toda la tierra está en maldición a causa del pecado de nosotros. Y Jesús está viniendo a recuperar esto. Está viniendo a traer salvación a toda la tierra. Es algo enorme. No es algo que solamente se trataba de ese lugar, de ese momento, de esas personas. Es algo que marca toda la historia de la humanidad, toda la historia de la creación, y está sucediendo ahí, en medio de ellos. Y ellos tienen el privilegio de adorar a Dios por esto. Así como hoy nosotros tenemos el privilegio de adorarle cada vez que nos reunimos, de adorarle cada vez que estás en tu casa. Es un privilegio enorme poder adorar al Señor por lo que Él ha hecho. Y eso es algo que también debemos de pensar. ¿Te das cuenta? Ellos le adoraban por las maravillas que habían visto, por lo que sabían de Él. Y es bueno cada vez que adoremos recordar lo que el Señor ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor es?
qué es lo que te ha revelado el Señor. Todo eso es importante cada vez que nos reunimos para adorarle. A veces parece que nos faltan motivos, pero a veces más bien es que se nos olvidan los motivos, ¿no? Bueno, dice verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Eso es increíble. Está llorando porque está a punto de emitir un juicio sobre Jerusalén. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Te das cuenta? Jesús vino a traer paz. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Híjole, me impacta mucho ver a Jesús llorando por Jerusalén, por el rechazo de su pueblo, ¿no? Por no reconocerle y por lo que va a suceder después, ¿no? Aunque tenemos un Dios que es justo, ¿no? Y no pudiera ser justo si no trae retribución por las cosas que suceden, ¿no? En este caso le han rechazado y va a haber un resultado de esto, ¿no? Una consecuencia de haberle rechazado, y esa consecuencia, pues mucho lo podemos ver más o menos 40 años después, en el año 70, como Roma hace estragos a esta ciudad, destruye el templo y hay una mortandad horrible, horrible. Pero vemos el corazón de Dios, ¿no? Que el corazón de Dios no es que se alegra por esto que sucede, sino que Dios no quiere que esto suceda. O sea, a Dios no le gusta que estas cosas pasen, que el hombre esté sufriendo, que las personas, que los padres pierdan a sus hijos, que haya dolor, que todo esto no es algo que a Él le agrade, y eso debemos de recordarlo bien. Y tanto lo podemos ver que Dios envió a su Hijo para esto, para librarnos de la ira de Dios sobre el pecado, sobre quienes le han rechazado. Entonces, pues nadie va a tener excusa, ¿verdad? Cuando Él regrese. Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Es importante, en el verso 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y es importante que no rechacemos al Señor cuando Él nos visita. O sea, yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, quiero pensar que han respondido a este mensaje, que un día alguien les habló de Jesús y respondieron a su llamado, ¿no? Se dieron cuenta que el Señor estaba tocando a la puerta y le recibieron salvación. Pero puede ser que algunos no hayan recibido esto, ¿no? Y puede ser que Jesús está visitándolos y no quiere que haya pérdida en su vida, sino quiere darles vida eterna. Y qué importante es responder a su llamado, pero también qué importante es responder a los llamados diarios del Señor. El Señor diariamente nos habla en su palabra, ¿no? Nos dice cosas acerca de nosotros, nos dice por dónde caminar, ¿no? Viene a nuestro encuentro, y qué importante también es responder a esos llamados de Dios, ¿no? Dice el verso 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, pues Jesús, en esta última parte que leemos, entra, ¿no?, al templo, y si ves, entra como Dios, ¿no? Es su templo, y entra a ordenar las cosas. Y a veces nos saca de onda eso, cuando Jesús hace eso en nuestra vida, ¿verdad?
Inclusive la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu, ¿no? Y cuando vamos al Señor y cuando leemos su palabra, muchas veces hay cosas que el Señor nos muestra que tenemos que cambiar y puede ser que nos saquemos de onda, así como tal vez ellos se sacaron de onda. Pero en realidad Jesús estaba pues entrando a este su templo que tenía un propósito específico. Eh, y estaban haciendo un uso incorrecto de él. No, ya no se trataba de Dios ahí en el templo, se trataba de hacer ganancias deshonestas, ¿no? Con las cosas. Había animales que podían comprar para los sacrificios y todo esto, pero ni siquiera los vendían a un precio justo. Si tú ibas más allá del templo, los conseguías más baratos y todo, pero ahí te los triplicaban. O sea, no había ningún respeto por ese lugar ni nada. Era completamente una religión que no tomaban en cuenta a Dios, sino solamente estaban pensando en ellos mismos. Ya no se usaba para orar, sino para mercadear. Ya no se usaba para arrepentirse, ¿verdad? O sea, ir delante de Dios con nuestros pecados, arrepintiéndonos, sino para ocultar una vida activa de pecado. Porque para eso también se usaba muchas veces el templo. Personas se acercaban ahí para que no los persiguiera la ley, ¿no? Haciéndose pasar por judíos que eran muy, muy devotos y todo esto, cuando en realidad ni siquiera había un arrepentimiento ni nada, sino era una fachada para seguir engañando, para seguir defraudando. Y me gustó mucho la última parte. Dice que enseñaba en el templo y que las personas estaban pues muy atentas a su mensaje, tanto, ¿no? Le estaban escuchando y todo esto, que los fariseos, las personas que querían atrapar a Jesús, ¿no? Para matarlo, pues ni siquiera sabían cómo hacerlo porque las personas le escuchaban atentamente, lo seguían. Y habla un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? El Señor se revela a oídos que quieren escucharle, a oídos que tienen hambre de Él, y está dispuesto a enseñarles. Y bueno, pues sin duda vemos cómo el rey realmente llegó a Jerusalén, entró en el templo, ordenó la situación, manifestó que realmente él es el Mesías, pero también manifestó que él es un rey bueno, misericordioso, que está dispuesto a salvar a quien sea. Así es que, pues si hoy tú no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día en que el Señor está tocando a tu puerta. Si ya le has entregado tu vida, pues debemos de vivir así, conscientes que el Señor nos ha dado cosas, ¿no? Muy valiosas para que ahora sí que nos pongamos a chambear, ¿no? En lo que Él regresa, y y que cuando Él venga no estemos avergonzados, sino al contrario, que recibamos recompensa de parte de Él. Eso va a ser precioso, ¿no? Bueno, inclina tu rostro y vamos a dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos conocerte a través de tu palabra, Señor. Podemos ver no solamente una cara de ti, sino podemos conocerte, Señor, realmente como tú eres, Señor. Podemos saber lo que tú quieres de nosotros, Señor, y cómo quieres que respondamos a tu palabra, Señor. Podemos también conocer tu corazón, que no es un corazón que se deleite en que las personas sufran castigo, Señor, sino al contrario, tu deleite está en el arrepentimiento de cada persona. Tu deleite está en cada corazón transformado, cada corazón, Señor, que se alegra al verte, así como Zaqueo, Señor, y abre su casa, abre su corazón, Señor, así como está, ¿no? Lleno de problemas, lleno de pecados, Señor, pero que está dispuesto a entregártelo y dejarlo todo para seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, si hay áreas en las que tenemos que arrepentirnos, Señor, áreas que tú estás tocando, Señor, ayúdanos a responder. También ayúdanos, Señor, a sabernos perdonados, a poner nuestra mirada, Señor, en lo que tú has hecho, Señor. Y que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, y que en lo que tú vienes, Señor, en lo que tú regresas, porque regresarás por nosotros,
podamos ocuparnos, Señor, de tus propósitos, de lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, de llevar tu palabra a otros. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.